Imagínense ahora en un esquema un poco, regresando otra vez al nivel macro, ¿no? Ahí en el compartimento rojo tenemos la fibra muscular. Una vez que se genera este potencial de acción, ese potencial de acción afecta a otros componentes de la fibra muscular y el potencial se propaga, haciendo que la fibra muscular se contraiga por efectos que no entraré en detalle, pero son otros componentes bioquímicos que suceden por efecto de este intercambio iónico que están ahí y la estructura misma de las fibras musculares. Entonces, el punto está que esa propagación de las señales es la que uno puede ver en la superficie de la piel. Y entonces, a este tipo particular de electromiografía le llamamos la electromiografía de superficie, ¿eh? La que se hace con el WIMUMO, por ejemplo. Entonces, ahí arriba tenemos instrumentación electrónica que hace la medición a través de este contacto eléctrico, electroquímico con la piel que se conoce como el electrodo. Pero el punto importante es que lo que está sucediendo es que estamos midiendo un fenómeno global. No estamos viendo una sola fibra, no estamos viendo una célula, estamos viendo la suma de todas estas actividades eléctricas, de la contracción muscular, que he tratado de describir brevemente el proceso. Esa suma se refleja sobre la superficie, se lo pueden ustedes imaginar así, ¿no? Empezó en algún sitio, digamos, donde está la placa neuromuscular, y eso desencadenó la propagación de fenómenos similares en otras porciones de la fibra. Si ustedes se mueven en el eje horizontal de de este esquema en el tiempo, pues en distintos momentos la amplitud total de la actividad es diferente, y si yo tengo unos electrodos que miden diferencia de potencial, yo puedo detectar esta variación. Y esa pequeña ondita y la colección de muchas, ¿verdad? Porque mientras más se reclutan fibras musculares en una contracción, más de estas ocurren con mayor o menor intensidad, con mayor o menor velocidad. Eso genera finalmente esas señales rosas que mostré hace unas diapositivas que se llaman el electromiograma. Entonces, es realmente un fenómeno muy complejo, ¿no? Todas las mediciones superficiales de biopotenciales, pues son una muy lejana fotografía de lo que realmente está sucediendo en el fenómeno que se está queriendo estudiar. Por eso, muy bien acotaba Alejandra al introducir la jornada, que hay un reto grande en diferenciar las actividades de distintos cuerpos celulares que tienen que ver con el movimiento, ¿verdad? La fascia y el músculo en este caso en particular. Porque estamos viendo un revoltijo, ¿no? Una revoltura de información cuando lo vemos desde la superficie. Entonces, eso es una limitación intrínseca de la técnica experimental. No hay escapatoria. Si yo quisiera tener mayor precisión y saber lo que está sucediendo y diferenciar las actividades de un cuerpo celular y otro, tengo que ir a hacer mediciones al nivel microscópico. Y eso, por supuesto, requiere otro tipo de instrumentación, requiere otro tipo de intervenciones, y para efectos de, digamos, una aplicación performática o una aplicación de rehabilitación, difícilmente vamos a estar dispuestos a dejarnos encajar unas agujas y hacer una serie de cosas que nos darían realmente una imagen más clara, pero que muy probablemente este grupo no se escape de en algún momento tomar caminos de esa naturaleza, ¿verdad? Pero bueno, ahí están los retos, en todo caso tenerlos bien presentes. Este es un esquema que nos encanta a los ingenieros, ¿no? Del sistema que hace toda la medición, desde el origen mismo del fenómeno hasta lo que vemos en la pantalla del WIMUMO una vez que se transmitió la información. Entonces, aquí es donde quiero insistir. Hay una colección de elementos en el camino, desde la placa neuromuscular hasta la pantalla de observación. Y cada uno de ellos, cada uno de esos elementos, introduce variabilidad, introduce fuentes posibles de error de las que uno tiene que estar atento. A lo mejor no son errores, sino son fenómeno, pero diferenciar eso requiere de una experimentación amplia, bien dirigida, confirmaciones. Este esquema del lado izquierdo, en esa pelotita con esos botoncitos, habla de la conexión entre los tejidos, la piel
que es la capa externa de esas semicircunferencias, y los electrodos, que son esos capuchones que están allí, esa interfaz es la interfaz clave. Ya dijimos que todo lo que está sucediendo dentro de la pelotita es intercambio electroquímico. Son reacciones químicas que están ocurriendo ahí, o si no son reacciones, son desbalances de carga por efectos del movimiento iónico intra y extracelular. Eso no son electrones que se mueven como se mueven en los cables de su teléfono celular, ¿no? O de estas computadoras. Tenemos que hacer ese cambio. Y ese cambio tiene que ocurrir en una interfaz que haga una conexión entre la variación electroquímica y la generación de corrientes electrónicas. Eso ocurre en una placa metálica que se llama el electrodo, que está construido con ciertos procedimientos químicos para que haya un efecto electroquímico sobre su superficie que desencadene flujo electrónico, que ya puede uno capturar en un cable, amplificar y demás. El electrodo es clave. En los tiempos cuando yo me graduaba, estudiaba y demás, se requería un electrolito que es un gel, una pasta, que sigue siendo de naturaleza química, que podía acercar, ¿verdad? Como elevar, digamos, desde la superficie de la piel hasta la placa del electrodo, el efecto del intercambio iónico para que llegara justo a la superficie de la placa, manteniendo esta naturaleza electroquímica y que provocara el intercambio que desencadena la corriente eléctrica. Ahora hay una colección ya abundante de tecnologías para hacer lo que se llama electrodos secos. Los electrodos secos prescinden del electrolito, por supuesto, no sin pagar un precio, ¿verdad? El no tener el electrolito ahí hace que tengamos que medir esos intercambios electroquímicos que se vuelven corriente electrónica a niveles mucho más pequeños. Y la gran ventaja, lo que ha permitido poder hacer con un electrodo seco la medición, es de que ahora tenemos tecnología electrónica que es capaz de censar corrientes muy pequeñas, como seguramente los amplificadores que Federico y Enrique pusieron en el Wimumo, sin duda. ¿De acuerdo? Tienen esas capacidades. Pero esa porción que abajo está esquematizada con un triangulito que es ese símbolo eléctrico de un amplificador, y ese filtro, pues realmente es el conjunto de varias cosas que están enmarcadas arriba en mi diagrama con estas líneas que dicen alta impedancia, desde la piel hasta las puntas de medición, los cables que van al amplificador. Todos esos componentes, electrolito o no electrolito en el camino, son realmente el origen de los problemas. Ya sabíamos que la señal de por sí es inespecífica o parcialmente inespecífica al fenómeno que estamos midiendo. Pero ahora, en el camino de llegar de la electroquímica a la electrónica, aparece ese caminito de alta resistencia. Todo el camino, desde la superficie de la piel hasta la entrada del amplificador, es un camino de mucha resistencia a la corriente eléctrica. Tiene su lado bueno y su lado malo que eso sea así. Pero el problema está que esas etapas son muy susceptibles a la interferencia y al ruido. Entonces, el ruido y la interferencia en este contexto es la aparición de variabilidades inesperadas, probablemente solamente debidas a la propia aleatoriedad de la tecnología que se está utilizando, pero hay otra, ese es el ruido, y otras son interferencias que suceden porque hay otros fenómenos que provocan variaciones en el potencial del electrodo. ¿Qué cosas ve uno cuando uno hace una medición con un sistema como estos? El electrodo es el talón de Aquiles, es al mismo tiempo el habilitador de la tecnología, pero es el talón de Aquiles de la tecnología. En ese electrodo, si hay razones para que se pierda la habilidad de contacto entre el lado electroquímico y el lado electrónico, todo eso va a verse reflejado en la medida. El electrodo es muy susceptible en tareas que involucran movimiento,
como toda la electromiografía, pues muchísimo más. Y por supuesto siempre habrá que estar alerta e identificar en las señales medidas qué cosa sí es fenómeno, qué cosa es interferencia. Entonces, miren, esto es una gráfica de un sistema de electromiografía comercial y lo que ustedes están viendo allí en cada una de las líneas es un identificador del cuerpo muscular analizado y como pueden ver, el fenómeno se manifiesta con cambios de estado que implican una línea estable horizontal que es sucedida por variaciones rápidas de amplitud en los distintos canales. Eso refleja el momento de la activación de la unidad motora que desencadena la contracción. En el caso de los cuerpos musculares de las primeras tres líneas, ustedes pueden perfectamente reconocer similaridades. Ahí está habiendo un movimiento de abducción y elevación del hombro. Pero en la línea quinta, que dice LSER, y en la siguiente, hay fenómenos que no debieran estar allí, que no tienen que ver con la naturaleza del fenómeno muscular. Ustedes pueden notar, en particular en LSER y en L, en las dos es muy notable, que hay un pequeño pulsito cuasi periódico que aparece allí. Y eso es otro biopotencial que absolutamente nada tiene que ver con el fenómeno muscular, porque es el biopotencial que refleja la contracción del músculo cardíaco. El músculo cardíaco es el músculo que provoca los biopotenciales más intensos en el cuerpo, y al ser el cuerpo un ente conductor de la electricidad, entonces no importa si yo estoy midiendo en un antebrazo la actividad muscular, en un hombro, yo puedo perfectamente alcanzar a medir la actividad eléctrica y tengo que descartarla, esa no va ahí, ¿verdad? Esa no tenía que estar ahí, o si está ahí porque no tiene remedio, es un artefacto, es una interferencia al EMG, pero ahí está. Las más complicadas en el contexto de la electromiografía son las otras ahí donde dice movement. Ustedes observen la naturaleza, la señal LSER comparada con las 4 de arriba que les puedo anticipar que son señales limpias, sin artefacto de electromiografía. Vean que el fenómeno que se refleja en esas variaciones temporales, nada tiene que ver con lo que ustedes ven arriba, ¿verdad? Ni ocurre en el tiempo de la contracción, más bien ocurre como en las fronteras de la contracción. Y en esas fronteras de la contracción, cuando está en proceso el movimiento, el electrodo se mueve junto con la piel y el resto de la articulación o del cuerpo muscular que se esté estudiando. Y ese movimiento genera rápidas conexiones y desconexiones de la interfaz electrodo-piel o electrodo-electrodito-piel, dependiendo de la modalidad. Y esos cambios de potencial son una interferencia, son el artefacto de movimiento y del cual está plagado el EMG de superficie. El grupo maneja unas hipótesis que, pues, como buenas hipótesis, están puestas a prueba y deberán estarlo siempre, por supuesto, que tienen que ver con qué significan esos artefactos, pero en buena medida el artefacto ocurre por la vulnerabilidad del electrodo en todo el sistema. Esta es una señal filtrada de la anterior, como para hacerla resaltar. Pasamos esta señal por un filtro que le decimos pasabajas, le quita las variaciones muy rápidas de alta frecuencia a todos los componentes para resaltar algunas de las cosas. Por ejemplo, ya visto en este contexto, la actividad que ustedes veían en los primeros 4 canales, de la cual yo hice gala de insistir en que eran buenos registros de EMG, perdonen, pues ahora se ve como un sutil cambio de nivel de la señal. Ese es el reflejo de baja frecuencia de la contracción muscular. Y aún en este contexto, el artefacto de movimiento es significativamente diferente de la señal. Es decir, es perfectamente distinguible y conocemos que ese tipo de comportamientos del canal 5 pues tiene que ver con este electrodo que se desplaza y la variación de las características eléctricas de esa interfaz provocan esos brincos. La variación del SG pues ya se atenuó, pero sigue estando presente. Este es el reto, ¿verdad? Estas son las señales de las que hay que sacar la información y las conclusiones.